Los hombres no se preguntan solamente qué clase de vida quieren llevar, se preguntan también en qué orden político quieren vivir. La filosofía moral se ocupa de la primera cuestión, la filosofía política, por el contrario, intenta dar respuesta a la segunda. Wolfgang Kerstein nos ayuda con estas palabras a definir la filosofía política, así como su relevancia. El ser humano vive en sociedad y bajo cierto orden político. ¿Cuál es el sustento de tal orden? ¿Por qué elegimos algún orden particular por sobre los demás? Y cabe preguntar antes aún, ¿por qué debemos vivir en una sociedad que nos somete a un poder superior a la individualidad de cada cual? Para la filosofía del contractualismo, la cosa está clara. Necesitamos un poder superior a las individualidades que componen la sociedad, porque como individuos distintos tenemos intereses distintos. En un hipotético estado de naturaleza, nos dice el contractualismo, en donde no existiera el estado al que todos nos sometiéramos, viviríamos en guerra permanente y no habría forma de asegurarnos la vida y la justicia. De esto se desprende que el Estado, aunque no corresponde al interés individual de cada uno, en realidad le asegura una serie de bienes que el individuo acepta a cambio de su libertad absoluta. Es decir, que se desprende de algo así como una libertad absoluta individual, difícilmente alcanzable en realidad, para obtener una libertad mejor, aquella que le promete una vida segura, con reglas bien establecidas a las que todos y cada uno se sujeten. En el ejercicio mental que nos propone el contractualismo, pasamos de un estado de naturaleza a un estado sociedad que se logra por medio de un contrato, en el que quienes decidan adoptar determinado orden político están de acuerdo con las reglas generales para poder vivir en sociedad. Grandes pensadores como Hobbes, Locke o Rousseau se dedicaron a analizar problemas de esta índole. Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre, y puesto que en un estado de naturaleza nos sería imposible sobrevivir en esta guerra perpetua impulsada por el hombre mismo, se hace necesario el Estado, este leviatán que con su poder superior gobierne y defienda de males externos. Locke, por su parte, mencionaba que el fin del Estado es procurar la vida y la propiedad, porque nadie puede transferir a otro más poder del que encerrar en sí, y nadie sobre sí goza de poder absoluto y arbitrario, ni sobre los demás tampoco, que le permita destruir su vida o arrebatar la vida o propiedad ajena, nos dice Locke. Y Rousseau a su vez recalcaba, en tanto que muchos hombres reunidos se consideran como un solo cuerpo, no tiene más que una voluntad que se refiere a la común conservación y al bienestar general. Claramente, en poco espacio no se puede profundizar en el pensamiento de la filosofía política moderna, que tiene como base algunas de las ideas de estos pensadores y de otros tantos. Pero la idea fundamental es clara. El Estado es necesario para mantener el bienestar de los individuos y solamente a condición de esto es que se somete la voluntad individual a una voluntad colectiva. Hay oposiciones mordaces a estos planteamientos que también necesitan ser tomadas en cuenta, pero mientras estas ideas sigan funcionando como fundamento de la necesidad del Estado moderno, debemos preguntarnos hasta dónde éste cumple sus funciones y hasta dónde se ha mostrado incapaz de realizar lo que él mismo se ha impuesto. Por esto, los niveles de violencia de un país nos dicen bastante sobre la eficiencia de sus formas políticas. Si es deber del Estado evitar la muerte temprana y violenta, ¿qué decir de una nación en donde no se le pueda asegurar al individuo una vida segura? En México, si consultamos los datos del INEGI, Lantia Intelligence u otras plataformas en las que se recopilan datos en torno a la violencia, seguridad, crimen organizado y demás aristas de este mal de nuestro país, podemos darnos cuenta de una dolorosa verdad. En el presente sexenio, el clima de violencia ha aumentado y, como ejemplo, se encamina a rebasar la cifra de homicidios dolosos del anterior sexenio. Esta es la realidad
de muchos mexicanos y mexicanas: violencia e impunidad. Cierto es que Marx, uno de los más grandes pensadores, nos advirtió que la justicia y en general todo el aparato del Estado en realidad responde a intereses particulares. Aunque esto sea verdad, nada nos impide exigir que se cumpla lo que está en el marco de la ley actual. Dicho en otras palabras, el mundo de ahora es injusto y hay que luchar para transformarlo en otro mejor. Pero mientras tanto, no debemos quedarnos callados porque sepamos que el clima de violencia es propio de un sistema de producción como el nuestro, que crea pobreza e inequidad. Podemos y debemos exigirle al Estado que cumpla con sus compromisos, que al final de cuentas lo avanzado en materia de derechos y leyes también ha costado cantidades de lucha social. En este sentido, debemos denunciar que el Estado está fallando a sus deberes, que la sociedad mexicana no se siente segura y que la violencia es tal que hace que nos preguntemos lo siguiente: si el Estado no puede asegurarnos la vida, si la gente se hace justicia por su propia mano, si no hay justicia para los asesinados y las desaparecidas, ¿para qué está el Estado? En este gobierno en particular, lejos de la verborrea a la que nos han acostumbrado, ¿podemos decir que vamos bien?